Hola a todos, bienvenidos a este vídeo titulado Ciberinteligencia, elementos sujetos a regulación. Bueno, la ciberinteligencia es algo que hoy por hoy lo tenemos asumido como concepto y como una realidad que llevan a cabo sobre todo los estados y las grandes organizaciones, pero como todo, hay una norma que tiene que estar de fondo y que tiene que cumplirse. Y abro este vídeo con una frase de alguien que para mí ha sido muy vapuleado e injustamente interpretado por la historia, como Nicolás de Maquiavelo, y Maquiavelo nos decía: la liberalidad se devora a sí misma, pues a fuerza de ejercer se agota. Hay que poner al final unos lindes, hay que poner cercas altas para tener buenos vecinos. Bien, vamos a tener dos breves objetivos. El primero, definir qué es esto de ciberinteligencia, porque si bien es cierto que está en la mente colectiva de todos, quizá hace falta aterrizar un poco y poner negro sobre blanco qué es esto, y hablaremos también, enumeraremos los elementos sujetos a regulación de la ciberinteligencia. Para ello tendremos un brevísimo índice de solamente 2 puntos, punto casi único, ciberinteligencia y sus elementos sujetos a regulación, y un breve apartado de conclusiones. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué es esto de ciberinteligencia? Vamos a definir. Ciberinteligencia se trata de la obtención de datos e informaciones para su posterior análisis y así prevenir y prever las amenazas correspondientes en el ciberespacio y su regulación normativa. ¿Cuáles serían los elementos sujetos a regulación? Pues básicamente estos tres que veis aquí. Ahora hablaremos poco a poco de cada uno de ellos: obtención de datos, almacenamiento y tratamiento y detección de amenazas. Vamos con el primero, con la obtención de datos. Bueno, ya con obtener datos y con lo que voy a contaros, seguro que a alguno de vosotros empieza a sonarle por la cabeza una palabra que es la palabra prospectiva. No os preocupéis, volveremos al término prospectiva en este mismo vídeo. Para conseguir datos e informaciones hay que determinar cuáles son los parámetros de a qué lugares se puede acceder dentro de la vía legal para obtenerlos. Por ejemplo, la técnica de obtención de información a través de fuentes abiertas, lo que he conocido como OSINT, permite detectar las informaciones mediante fuentes públicas. Os planteo un ejercicio: localizad ejemplos de OSINT. Lograr una información en base de datos privadas de uso reservado o de acceso restringido que necesita autorización sin contar con ella, hay que recordar que esto se trata de un ilícito. Observamos que en el origen de la información, su naturaleza y el modo de obtención, pues todo esto conforma una serie de factores que se han tenido que tener presentes y han sido objeto de tipificación. Por tanto, la ciberinteligencia siempre debe armonizar con las leyes fijadas sobre ciberseguridad y sobre protección de datos, incluyendo, por supuesto, el ámbito ético. Bueno, el segundo elemento es el almacenamiento y tratamiento. La información que se obtiene no siempre es de carácter público. Quien la consigue puede ser, por ejemplo, una agencia de inteligencia. Las agencias de inteligencia tienen su propia normativa, ATOC. Por tanto, la información conseguida de carácter reservado o sensible, adquirida legítimamente y bajo circunstancias que así lo justifican, esa normativa ATOC que tiene esa agencia de inteligencia, debe ser debidamente custodiada y protegida posteriormente, para el cual también pues, está presente el escenario de los marcos normativos específicos. Por ejemplo, la norma ISO 27001. Pero hay muchas más normas. Te reto a que busques más normas relacionadas con esto. Por último, tenemos la detección de amenazas. ¿Qué es esto de la detección de amenazas? La detección de amenazas es analizar y detectar amenazas para emularlas y para detectar brechas de seguridad, para detectar vulnerabilidades y para mitigar los riesgos potenciales existentes con el único fin de lograr establecer un nivel óptimo de seguridad. Y en este caso, así como antes os he hablado de la normativa ISO 27001, también lo tenéis como una norma UNE, aquí es imprescindible hablar de las directivas NIS. La 1 todavía en vigor y la 2, bueno, en vigor, en extinción prácticamente, y la 2 que ya tenemos traspuesta a la normativa española, la directiva NIS2. Vale, os anticipaba antes, no voy a dejar en el alero que es esto de la prospectiva. Es un término que ha estado flotando y es un término que se emplea muchísimo en ese ámbito. Esto es lo que aparece en la RAE y como veis tenéis dos entradas. La primera que se refiere al futuro, pero la segunda es la que a mí más me duele y la que yo creo que tenemos que enfocar. Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro en una determinada materia. Bueno, y cerramos ya con un brevísimo apartado de conclusiones donde hablamos de qué es esto de ciberinteligencia. Recuerdo la definición: obtención de datos e informaciones para su posterior análisis y así prevenir
y prever las amenazas correspondientes al ciberespacio y su regulación normativa. ¿Qué elementos están sujetos a regulación? Básicamente 3. La obtención de datos, el almacenamiento y tratamiento y la detección de amenazas. Consideremos de nuevo que no es lo mismo quién está detrás de la ciberinteligencia. Cualquier empresa, sobre todo una empresa de tamaño mediano y más bien grande, ejerce la ciberinteligencia. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace con un marco legal que todos conocemos y donde no se puede violar, por ejemplo, la privacidad de alguien. Ahora bien, si detrás de la ciberinteligencia está el Estado, está el CNI, está el FBI, está el MI5, está cualquier agencia de seguridad, tienen su propia normativa específica a todo que le permite alguna alegría que no se puede permitir una gran empresa. Aún así, no todo el monte es orégano y también tienen sus cortapisas y sus marcos legales que le impiden hacer determinadas cosas que podríamos considerar muy lesivas para los ciudadanos. Y eso es todo, espero que os haya gustado, hasta el próximo vídeo.